La clase de hoy, continuando con el tema de química orgánica, será de funciones orgánicas. Bueno, ya hemos visto sobre los hidrocarburos, ya hemos visto una aplicación muy importante de un ejemplo en la vida real o las sustancias reales que representan los hidrocarburos, que es el petróleo. Chicos, ¿me escuchan bien? Chicos, ¿sí me escuchan? Bueno, el petróleo. Y ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre orgánicas. Bueno, las funciones orgánicas. Vamos a realizar una teoría como unas lecturas. Al final vamos a hacer un mapa conceptual y la clase del viernes vamos a trabajar lo que son prácticas. ¿Listo? Vamos a ir poco a poco. Entonces, aroma y sabor. ¿Quién tienen todo su libro? Ani. Sí, el libro de segundo. Bueno. Sí, ok, perfecto. Entonces, vamos aquí a hablar de las funciones orgánicas. Y bueno, aquí vamos a dejar una nueva presentación. Insertar nueva presentación y vamos aquí a asignar un título y vamos a generar un Smart Graph. Bueno, vamos aquí a hablar sobre las funciones orgánicas, ¿no? Vamos a dejar como que un texto aquí. Funciones orgánicas. Funciones orgánicas. Vamos a ir leyendo y me gustaría que este cuadro sinóptico pues se quedara en su cuaderno, ¿no? Vamos a ir leyendo y vamos a ir obteniendo. Estamos hablando de aroma y sabor. Cuando uno compra un sobre para preparar refresco de manzana, está disolviendo una serie de sustancias químicas, entre las que se encuentra el isovalerianato de isoamílico, un éster que le da el sabor, entre comillas, natural, los olores. Las frutas, los olores a frutas que llegan a nuestro olfato son ésteres volátiles. Bueno, entonces vamos a hablar aquí en nuestro mapa conceptual de aroma y sabor, ¿no? Entonces, para aroma, ¿quiénes son los responsables de los aromas? Según lo que acabamos de decir, estudiantes, Alondra, Ani, Omar, ¿quiénes son los responsables del aroma? Isovalerianato. Ese es del frutillo, ¿no? Bueno, vamos a repetir. Los olores a frutas son ésteres volátiles, ¿no? Entonces, el aroma son los ésteres. Entonces, cualquier éster produce un aroma o son ésteres volátiles los aromas que a nosotros nos llegan. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Gracias, Omar, por participar. Por ejemplo, el olor y el sabor del acetato de isoamilo es similar al plátano. El del acetato de octilo es al de la naranja, el salciaciato de metilo a manzanas verdes y el propinato de isobutilo tiene un sabor semejante al del ron. Entonces, cada sustancia química podemos encontrarla con otro compuesto que tiene un aroma similar. Los químicos emplean las propiedades organolépticas, en este caso pues son propiedades que generan aroma o sabor, propiedades de los cuerpos que pueden percibirse por los sentidos. Aparte del aroma, del sabor, existen otras propiedades, como pueden ser el tacto, naturales para identificar la sustancia química que da el olor y el sabor característico.
Entonces, para ello los investigadores emplean equipos como el cromatógrafo o los sensores organolépticos que son capaces de identificar todos los elementos contenidos en una sustancia. Luego estos son sintetizados en el laboratorio y comercializados para las industrias. La tendencia del consumo popular y de las industrias es ir reemplazando los productos sintéticos por productos naturales, una actitud que sin duda beneficiará a la salud. Bueno, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué ideas principales obtenemos en cuanto al aroma y sabor de los diferentes elementos que existen? Alondra, Ani, Omar, ¿qué podemos decir de lo que acabamos de leer? Alondra, Ani, Omar. Bueno, en primera está el isovalerianato de isoamílico, que es el sabor natural del sobre del refresco, ¿no? Esa es una, que ya nos dijo Omar. Otra característica, que los esteres volátiles producen aromas, bueno, tienen aromas. Otra idea. Isoamilo. Muy bien. Muy bien. Propinato de isobutilo. Isobutilo, ese es el sabor semejante al ron. Muy bien. Otra idea. Alondra. Ani. Acenato de octilo. Listo. Bueno, otra idea importante es que existen sensores como el cromatógrafo o sensores organolépticos para identificar las características de una sustancia, ¿no? Que puede ser aroma o sabor. Entonces, pueden ser identificados por el cromatógrafo o los sensores. Entonces, vamos a utilizar esta expresión y vamos a dejarlo acá. Aroma, esteres y pues ya tenemos algunos ejemplos allá. Esto, y tenemos que el cromatógrafo o los sensores son los equipos que nos sirven para identificar el aroma y el sabor de diferentes sustancias químicas, ¿no? Sensores organolépticos. Organolépticos. Listo. Bueno. Vamos a hablar entonces ahora de un grupo de funciones orgánicas químicas. La primera son los alcoholes. Los identificamos por la presencia de OH. En un compuesto orgánico tenemos un alcohol cuando hay un OH presente. Antes que nada, bueno, vamos a mirar aquí con esta forma. Yo voy a tapar esto. Nosotros ya estudiamos estos grupos antes. Voy a preguntarles, ¿qué compuesto es el que estamos mirando en estos momentos? Sin el OH, ¿qué compuesto es? ¿Qué hidrocarburo es el que tenemos ahí? Petróleo. Recuerden que para 4 es but. ¿Qué compuesto es el que tenemos ahí? Butano. Muy bien, es un butano. ¿Por qué? Porque hay 4 carbonos y tienen enlaces simples, ¿no? Si al butano yo le agrego un hidroxilo, ¿qué voy a tener? Un alcohol. Ajá, un alcohol. El butano ya no se va a llamar butano, sino que va a terminar en ol. Va a ser butanol. ¿Listo? Entonces, los alcoholes son compuestos terciarios. ¿Qué quiere decir terciarios? Que están compuestos por 3 tipos de elementos diferentes. ¿Cuáles son esos elementos? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno, cuyo grupo funcional característico es el hidroxilo en su molécula. Es decir, hay presencia de hidroxilos en su molécula. Para nombrarlos, se escribe el nombre del hidrocarburo terminado en ol. Para indicar la posición del grupo OH, se enumera la cadena empezando por el extremo más cercano a la OH. Entonces, ¿cuál es el extremo más cercano? ¿Este o este?
Este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Cuál es más cercano al OH? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. El más cercano. ¿Cuál El es? derecho. El derecho, muy bien. Entonces, del derecho hacia el OH vamos a enumerar 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Vamos a escribir en la posición donde queda el OH. ¿En qué posición queda el OH? ¿En cuál carbono queda el OH? En el 2. Entonces vamos a escribir de primero el 2, porque es la posición donde está el OH, y escribimos el nombre del compuesto terminado en ol. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda de pronto respecto a esta forma de nomenclatura de los compuestos químicos orgánicos? Alondra, ¿ni existe alguna duda de pronto? No, Miss, todo bien. Listo, perfecto. Vamos a hablar de algunas propiedades físicas. Son compuestos ternarios, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Del metanol al undecanol son líquidos, los demás son sólidos. Los 3 primeros alcoholes son solubles en agua. El butanol, es decir, el cuarto alcohol, y el pentanol son poco solubles en agua. Y la solubilidad aumenta en forma proporcional al número de hidroxilos contenidos en la cadena. Bueno, vamos a escribir entonces aquí la primera función, la vamos a escribir en nuestro cuadro. En este mapita pues nosotros ya nos vamos a guiar alcoholes, ¿no? Entonces, en los alcoholes, bueno, ¿qué dijimos que son los alcoholes? ¿Cuáles son las características de los alcoholes? Que son compuestos ternarios. Muy bien, compuestos ternarios. ¿Quién los compone? El carbono. Hidroxilo. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Están formados por un hidroxilo, ¿no? Y la terminación de ellos, ¿terminan en qué terminan? ¿Cuál es la terminación de los alcoholes? Ol, ¿cierto? Entonces a cualquier compuesto le vamos a agregar ol. Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos sobre los compuestos, también hablamos de las propiedades que son, que pueden ser líquidos desde el primero hasta el 11º y de ahí en adelante son sólidos. De los 3 primeros son solubles en agua, el butano y el pentanol no tanto. Y la solubilidad es proporcional a la cantidad de hidroxilos que tienen. Muy bien, bueno. Vamos a hablar entonces de los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos. Oxigenados que se caracterizan porque en su estructura tienen un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de carbono. Entonces, dentro de su estructura vamos a encontrar un oxígeno. Presenta en la fórmula radical o radical. Ya habíamos mirado cómo eran los radicales, en donde R y R pueden ser iguales o pues pueden ser diferentes, originando esteres simétricos o diferentes, originando esteres asimétricos. Los éteres son compuestos que se forman por la deshidratación de alcoholes por acción de una sustancia deshidratante o a partir de halogenuros de alquilo, síntesis de Walliamson. Bueno, vamos a marcar aquí una pequeña, dijimos que íbamos a dejar tareitas, pero vamos a dejar aquí tareas. Tarea, y la tarea consiste en
consultar la síntesis. ¿En qué consiste la síntesis de Walliamson? Un resumen. ¿Sí? ¿Sí, Omar? Un resumen, como un resumen, Miss. Es consultar. Consultar. Consultar en qué consiste la síntesis de Walliamson. Pueden hacer es un resumen solamente, no algo muy largo, sino algo más bien cortito. Listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la forma principal de ellos es radical o radical. ¿Listo? Propiedades físicas, son líquidos, la mayoría presenta temperatura de ebullición menor a la del alcohol del cual provienen, por la que son sumamente inflamables. Son incoloros, de olor agradable, pero poco solubles en el agua. Son excelentes solventes para un gran número de sustancias orgánicas y son muy volátiles e inflamables. Bueno, aquí vamos a hablar de unas palabritas que no conocemos. ¿Quién de ustedes conoce el término inflamable? ¿Qué significa, Alondra, Ani, Omar, el término inflamable? Que se infla con el calor. Ok, es una buena deducción teniendo en cuenta la expresión que tenemos aquí, ¿no? Inflamable quiere decir que si ustedes hacen una fuente de fuego, se va a prender de una. Va a ser, si acercan una chispa o algo que tenga fuego, se quema una, arde de una, ¿ya? Bueno, ¿qué significa que sea soluble en agua? Alondra, Ani, Omar. Se diluye. Se diluye. Muy Se bien, disuelve. muy bien, que se diluye, se disuelve. ¿Qué significa que sea volátil? Bueno, ¿quién de ustedes tiene de pronto por esta situación de COVID manejamos algo de alcohol, ¿no? Entonces yo les recomiendo que en una superficie ustedes derramen 2 gotitas de alcohol y 2 gotitas de agua. ¿Cuál se evapora primero? Entonces, Alcohol. eso quiere decir que es más volátil que el agua. Se evapora más rápido que el agua. Si ustedes derraman un poquito de alcohol y la misma cantidad de agua, el primero en desaparecer es el alcohol de la superficie. Esto quiere decir que es más volátil. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar aquí de las características. ¿Cuál fue el siguiente que hablamos? Los éteres, ¿no? Estábamos hablando de los éteres. Bueno. ¿Cuál es la forma de los éteres? R, O, R. ¿Listo? Otra propiedad que son líquidos. Líquidos. Inflamables. Más volátiles que el agua. Más volátiles que los alcoholes. Y hay otra característica que son alcoholes deshidratados. Son compuestos orgánicos. Listo, muy bien. Ahorita lo escribimos. Pero lo vamos a escribir acá. Listo. Entonces aquí ya tenemos. Vamos a cambiar el formato, no me gusta ese diseño.
Yo creo que ahí se mira como más clarito, ¿no? Vale, mírame. Tú no eres como... No sé, ya que nada clara. Entonces, bueno, aquí está como más clarito. Pues, los éteres están compuestos de un radical, oxígeno radical, que genera que nos va a quedar siempre de la siguiente forma, ¿no? Va a quedar, aquí vamos a poner que hay algo, carbono, está el oxígeno, hay otros enlaces, está el carbono y hay algo más. Siempre va a quedar el oxígeno dentro de los carbonos. Son líquidos inflamables, más volátiles que los alcoholes y pues son alcoholes deshidratados, ¿no? Alcoholes deshidratados. También como Omar nos dijo, son compuestos orgánicos, vamos a dejarlo aquí como funciones orgánicas de compuestos. Y pues son compuestos orgánicos porque están formados principalmente por carbono. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con los ácidos carboxílicos. ¿Qué son los ácidos carboxílicos? Tienen oxígeno, tienen carbonos y tienen un hidroxilo. Entonces, los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos en cuyas moléculas se encuentra el grupo funcional carboxilo. Entonces tenemos COOH, se llama así, carboxilo, que viene de carbono, oxígeno e hidrógeno. Vienen de carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Para nombrarlos se escribe la palabra ácido y luego se agrega el nombre del hidrocarburo con el sufijo ioico. Entonces tenemos ácido 3,3 por la cadena, dietil 4, metil hexanoico. Entonces, primero que nada, vamos a ubicar, aquí tenemos nuestro carboxilo, que es COOH. Este lo contamos por aparte. Aquí tenemos el dietil, que es este que está aquí. Y bueno, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos los 4 carbonos. Esto es el... perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos el hexanol, y aquí tenemos el dietil. Aquí tenemos un dietil, ¿no? Listo. Entonces, vamos a formar desde la cadena. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, ese es el dietil. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El dietil. Entonces, aquí tenemos el dietil en la posición 3,3. 3, hay acá y acá, 3,3 dietil, 4 metil. Entonces, aquí queda el metil. Hexanoico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexanoico. Bueno, vamos a generar nuestro cuadro sinóptico. Y entonces... Entonces aquí... Aquí pues vamos a hablar de los ácidos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, de los ácidos carboxílicos. Entonces aquí hablamos de los ácidos carboxílicos, ¿no? Y vamos a incluir aquí ácidos
carboxílicos. Bueno, ¿qué características son las principales de los ácidos carboxílicos? Que están formados por COOH, ¿no? Esa es la principal. Bueno, ¿qué más nos decía la teoría? Que también, pues, para nombrarlos, se utiliza la palabra del hidrocarburo terminado en oico. Entonces aquí, pues vamos a agregar, vamos a agregar un espacio para oico. Y aquí pues vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿no? Bueno, hay otro grupo de funciones orgánicas, después de los éteres, los aldehídos. Los aldehídos, ¿qué nos dicen los aldehídos? Los aldehídos nos dicen que son compuestos que poseen el grupo funcional formil, está formado por CHO y se obtienen por oxidación de alcoholes primarios. Para ello se emplean agentes oxidantes como el dicromato de potasio. Bueno, entonces, ¿qué son los aldehídos? Alondra, Ani, Omar. ¿Cómo definimos los aldehídos? Alondra, Ani, Omar, ¿cómo definimos los aldehídos? Son compuestos que poseen el grupo funcional formil. ¿Qué significa que sea en el grupo formil? Ani, Alondra, ¿qué debe tener? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien, Omar. Tenemos, esta R es de radicales, ¿no? Los radicales son los que tienen carbono e hidrógeno. Aquí puede haber cualquier cadena de radicales. Aquí tenemos que tiene la expresión CHO. Y ese CHO está formado por un carbono con un enlace doble a un oxígeno y un enlace simple a un hidrógeno. Lo podemos representar en su estructura o lo podemos representar normalmente de esta forma. El radical terminado en CHO. Las propiedades, pues que es el primer término, es gaseoso, el metanal. Los restantes hasta el C12 son líquidos y los últimos son sólidos. Los aldehídos de bajo peso molecular tienen olor intenso, en cambio los superiores son fraganciosos. Por ejemplo, el nonanal es un componente de la esencia del geranio. El grupo carbonilo es COH con CHO, tiene gran popularidad. Bueno, la primera de esas también podemos decir que los aldehídos, ¿en qué terminan? En AL. Y pues son funcional del formil, es decir, del CHO. Vamos a agregarlos entonces en el resumen que estamos haciendo aquí. Y los aldehídos. Acá tenemos el grupo funcional formil. Otra característica es que terminan en AL. Bueno, vamos a hablar de otro grupo funcional que son las cetonas. Son compuestos orgánicos que poseen el grupo funcional CO. Se obtiene por oxidación de un alcohol secundario. La fórmula general la podemos mirar en su fórmula estructural
un radical unido a carbono, el carbono está unido con enlace doble a un oxígeno, y ese mismo carbono está unido a otro radical, que puede ser igual o puede ser diferente al primer radical. Son líquidos hasta el compuesto número 10, son solubles en agua y otros son disolventes. A partir del 11 son sólidos e insolubles. Bueno, entonces vamos aquí también a dejar un espacio para las cetonas. Cetonas. Entonces, en las cetonas, bueno, ¿qué dijimos de las cetonas? Ani, Omar y Alondra, ¿qué hablamos sobre las cetonas? Ani, Omar, Alondra, ¿qué hablamos de las cetonas? Es el grupo funcional carbonilo. Se obtiene por la oxidación de un alcohol secundario. Entonces, el grupo funcional es carbonilo, porque tiene un carbono y un oxígeno. Entonces, se llama carbonilo. Grupo funcional, carbonilo, ¿no? Listo. Son solubles en agua. Muy bien. Hablamos de los ácidos y aquí vamos a escribirle, son solubles en el agua, ¿no? Y son solubles en el agua. Son Son solubles líquidos hasta en el agua hasta el C10, ¿no? Porque de ahí en adelante ya no se volvían hasta está el elemento número, hasta el hidrocarburo 10. Listo, muy bien. Vamos a continuar con los esteres. ¿Qué son los esteres? Son compuestos orgánicos oxigenados derivados de los ácidos carboxílicos. Se obtienen de la reacción de un ácido con alcohol, en donde el radical hidroxilo OH del grupo carboxilo es reemplazado por el grupo OR, siendo R un grupo alifático o aromático. Presentan la siguiente fórmula. R, C, doble enlace O, enlace simple o enlace radical. Su grupo funcional es COO, ¿no? Las propiedades. Los esteres son de baja masa molecular, líquidos, incoloros, neutros, de color agradable, insolubles en el agua y menos densos que ella. Los esteres ácidos son superiores, de ácidos superiores son sólidos, cristalinos, inodoros, son solubles en solventes orgánicos e insolubles en el agua. Entonces aquí pues ya podemos decir, compuestos son orgánicos derivados de los carboxilos, se obtienen en la reacción de un ácido con alcohol, donde el hidroxilo del carboxilo es reemplazado por el grupo OH. Esta es la fórmula de los esteres, ¿no? Entonces aquí pues vamos a agregar a nuestro mapita conceptual esteres. Y pues aquí vamos a agregar la imagen. Ya habíamos visto, ¿no? Bueno, ahora sí, ya tenemos aquí como un resumen de algunas funciones. Vamos a hacer estas como que más cortitas.
letra también. Vamos a hacer esto como que más anchito para que se pueda visualizar un poquito más grande. La idea es que este mapa conceptual ustedes lo puedan escribir en sus cuadernos. Mi pregunta, chicos, hasta aquí, ¿se puede mirar en el mapa conceptual o la letra está como muy pequeña? Para modificarlo un poquito más. Sí se puede ver, Miss. ¿Sí? Entonces, la idea es que este mapa conceptual que acabamos de resolver, ustedes lo dejen en su cuaderno. ¿Listo? Entonces vamos a dar unos minutitos. Ok. A ver, esta vamos a disminuir a esta. Ok, bueno, entonces aquí esta pues lo podemos subir un poquito más. Esto lo podemos subir un poco más. Este primer cuadro, ¿sí lo pueden mirar bien, estudiantes? Listo. Este yo creo que ya queda como más clarito aquí, ¿no? Si ustedes miran que hay características que consideren más importantes, pues también las pueden agregar. Vamos a copiar, Miss, el mapa. ¿Sí? Entonces, Ahorita. sí, ahorita. Ajá.